Muy buenos días a toda la gente que está aquí en el Valle Marbella y también que nos está viendo a través del Facebook. Damos gracias a Dios por toda la gente que también nos está viendo a través de YouTube. Queremos decirle en esta mañana de que hay algo especial de Dios en esta mañana, que Dios quiere bajar a tu vida, que Dios quiere bajar a tu corazón y también que puedas verdaderamente caminar en aquello para lo cual Dios te ha llamado. Esta mañana vamos a estar nosotros, vamos a la palabra, ahí donde dice en 2 de Samuel 6:10. 2 de Samuel 6:10. Vamos a estar hablando de dos casas. Cuando lo tenga, me dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Vamos a hablar de la casa de Obed-Edom y de la casa de Abinadab. Para comentarlo un poquito, que primero el arca de la presencia estaba en la casa de Abinadab 40 años, y luego cuando el rey David se da cuenta de que la casa de Dios estaba sin arca, sin presencia, dice que se acordaron de ella. Estaba olvidada la presencia, estaba olvidada el arca en la casa de Abinadab. Entonces fueron y trajeron y lo dejaron en la casa de Obed-Edom. Es lo que está contando 2 de Samuel 6:10. Ahora vamos a 1 de Crónicas 26:4. 1 de Crónicas 26:4. Estos eran los hijos de Obed-Edom. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar y el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También a Semaías su hijo le nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valorosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, eran hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Amén. Vamos a otro versículo. 1 de Crónicas 16:37. Vamos a leer unos cuantos versículos para poder entrar en el mensaje, ¿sí? Amén. 16:37. Cuando lo tenga, 1 de Crónicas 16:37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a la mañana y a la tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Primera de Crónicas 13:12. Primera de Crónicas 13:12. Y David temió aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. Ahí vamos a entrar en el mensaje, porque habla de los hijos
de Abinadab. Habla de que estaba el arca y ellos fueron a la casa de Abinadab, la estaban trayendo. Y miren lo que pasó en el versículo 1 Corintios 13, desde el 1 dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, y para que se reúnan con nosotros. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese ahí, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David, versículo 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, con arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, porque lo llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez Usa significa quebrantamiento de Usa, o quebrantamiento de Dios para Usa. Dice, y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Vamos a ver en esta parte de su palabra estamos viendo que son 2 casas. Estamos viendo de que una casa es la casa de Abinadab y la otra casa es la casa de Obed-Edom. Encontré en la palabra de Dios, tal vez mucha gente ya ha predicado muchas veces sobre esto, pero algo que me llamó mucho la atención es que en las 2 casas estaba la presencia, en las 2 casas estaba morando la presencia, en las 2 casas eran casas paternas, las 2 casas eran casas donde habían padres y donde habían hijos, pero solamente que en una de ellas, que era la casa de Abinadab, dice de que estuvo 40 años y la presencia no hizo absolutamente nada. Nada. No cuenta la Biblia no registra de que en la casa de Abinadab la presencia hizo algo. Y muchas veces decimos, bueno, pero si la presencia está, ya está todo. No, porque dice la palabra de Dios que en la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses. Y en 3 meses hizo, dice, hasta bendecir a sus hijos. Hizo bendecir, dice, todo lo que tenía la casa de Obed-Edom. Hizo bendecir aún a los hijos de los hijos. Y yo decía, pero ¿cuál será o habrá sido la diferencia entre las casas? ¿Cuál habrá sido lo que llevó a la presencia a ser tan efectiva en una casa, y en la otra la presencia estaba como si fuera que era algo más, un instrumento más en la casa? Porque imagínense que dice que Usa venía en toda la caravana con Ahío, que era su hermano, los 2 hijos de Abinadab, y dice de que él vio que los bueyes tropezaron, buena intención, pero usted sabe que de buenas intenciones vive la gente
los inconversos, la gente que no cree a Dios y la gente que cree también a Dios. Vive, pero de eso no puede tener ningún resultado bueno. Cuando uno tiene buenas intenciones, ¿por qué? Porque buenas intenciones es cuando yo voy en mi fuerza. Usa significa mi fuerza. Cuando dice de que él extendió su mano, tropezaron los bueyes, era una buena intención, no estaba mal. Quería ayudar a los demás a que pueda seguir viendo la presencia hacia la casa de David. Una de las cosas que sucedió en esta parte es que, número uno, dice de que el rey David, dice de que estaba, reunió a todo el pueblo, dice, y no sabía qué hacer. Lo único que él sabía es que había que traer la presencia a toda costa. Porque dice que reunió a todo el pueblo en la asamblea y le dijo, bueno, si les parece bien, ¿qué iba a pasar si al pueblo le parecía mal traer la presencia? Es como muchas personas a lo mejor dicen, bueno, reunamos a ver qué dice. Mucha gente en muchos lugares a lo mejor tiene que estar pidiendo a la gente, diciendo, levante su mano, ¿quiere que pintemos la iglesia? Los pastores a lo mejor en muchos lugares tienen que hacer eso, o decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Por qué? Porque querían traer a la presencia sin destino. La presencia no tenía destino y la presencia no tenía lugar, porque ni siquiera habían preparado el lugar. Dice que David, hasta ese punto, yo he encontrado, hasta ese punto David la quería traer a la presencia en su casa, o sea, la quería traer para sí. Después, en el versículo que habíamos leído, dice, bueno, yo no quiero la presencia para mí. Ahora la vamos a traer, y la vamos a traer como Dios nos manda. Llamativamente, esta forma de traer el arca era copiado del diseño de los filisteos, porque dice que cuando los filisteos secuestraron el arca o la presencia, dice de que pasó de todo, estrago pasó con los filisteos. Dice que empezaron a tener tumores, enfermedades, todo lo malo, todo. Y los filisteos se dieron cuenta que era por causa de que ellos habían robado el arca de la presencia o el arca de Dios. Entonces dice de que armaron un carro nuevo y lo mandaron para que vaya la presencia hacia la dirección del pueblo de Israel. Cuando vemos nosotros el diseño copiado de los filisteos, usted me dirá, bueno, pero ¿cómo a los filisteos no les pasó nada cuando agarraron el arca? No, porque eran filisteos. Dios esperaba más de su pueblo. No que copien el diseño, porque el diseño, el mandamiento de Dios está aquí. Miren la forma que hay que traer el arca. Está en Éxodo 25:12. Éxodo 25:12. Esta era la forma que había que traer el arca. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, los 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca de testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos, y harás también los querubines, y harás un querubín a un extremo, y al otro extremo otro querubín de una pieza, y los querubines extenderán sus alas por encima del arca. Pero el diseño es que había que llevarse primeramente por las varas. O sea que no se podía tocar. Yo le voy a mostrar que el arca no se podía tocar, así como la tocó Usa, no se podía, porque era algo sagrado. Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento,
para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción y el cargo de todo el tabernáculo y todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Dice en el versículo 17, habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo, toma el número de los hijos de Gerson según las casas de sus padres por sus familias. O sea que el mandamiento, la forma, el diseño de cómo traer la presencia, dice de que estaba todo ya escrito, todo ya ordenado, todo ya había sido ya como declarado de parte de Dios, como diciendo, bueno, van a hacer esto, esto y esto y esto, así de esta forma. Y atiendan de no tomar cosas santas o de no agarrar cosas santas o de no tocar si no son verdaderamente la gente que tiene que ser. ¿Quiénes son? Los sacerdotes, los levitas. Los sacerdotes, la gente que tenía un sacerdocio. Pero cuando vemos a Usa, yo me imagino a Usa, déjenme que yo me extienda por un momento en mi imaginación, y me imagino a Usa creciendo alrededor del arca, corriendo a lo mejor en el salón alrededor con su hermano Ahío, alrededor del arca. ¿Y cuánta gente tiene a lo mejor en muchos lugares, tiene a lo mejor la Biblia abierta en el Salmo 91? Y no pasa absolutamente nada. El Salmo 91 está ahí abierto, pero absolutamente nada, está solamente de amuleto. Y yo creo que esta gente tenía, la casa de Abinadab era una casa, bueno, no eran ladrones, no eran a lo mejor gente que estaba a lo mejor perseguida por la justicia, no, eran gente normal, Pero lo que llama poderosamente la atención es que 40 años y no hizo nada la presencia, pero nada. Dice que al salir de la casa, sale la presencia de la casa de Abinadab. Mire qué tremendo esto. La presencia no nos mató a Usa ni a Ahío dentro de la casa. Al sacarlo a la presencia, al llevarlo a la presencia, dice que Usa iba en compañía de la gran producción que había. Era como ahora llaman producción, y vienen todos y hacen una película de esta de Hollywood. Bueno, así era, película era el tema. Dice que había tamboriles, había cántico, había gente, había todo el mundo danzando, cantando, viviendo. Dice que venían todos felices, alegres, porque traían la presencia. El tema es que dice de que en medio del camino, ahí era entre Kiriat Jearim, dice de que lo mató a Usa. Yo digo, bueno, yo creo que todos nos hemos preguntado esa pregunta. Valga la redundancia. Todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta. ¿Por qué no lo mata en la casa? Va y lo mata en el camino. ¿Por qué la presencia es de esta forma? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Lo que pasa es que la presencia es para las casas. Y la presencia solo va a hacer cosas gloriosas cuando hay una paternidad en el sacerdocio. ¿Por qué?
Porque la presencia viene por impartición paternal. La presencia dice que tenía que ser cargado sobre los hombros de los coatitas. Cuando venía la presencia, dice que ellos tenían que trasladar los sacerdotes, los coatitas, los levitas. Y aún dice que toda la tribu que eran todos para servirle a Dios, dice que tenían que venir, pero sobre sus hombros. No sobre los hombros de los bueyes, ni no sobre un carro nuevo. El carro nuevo era un diseño copiado de los filisteos. A los filisteos no les pasó nada. Absolutamente nada. Ellos cargaron al carro, llevaron al carro, tal vez se habrá caído 80 veces. Era una caja nada más. Para los filisteos, para la gente inconversa, la presencia que tienes tú de Dios, a lo mejor es algo que es a lo mejor de muchas formas lo puedes llamar. Pero lo que es la presencia de Dios dentro tuyo, siempre tiene que hacer algo. Primeramente, la Biblia dice, vamos a buscar ese versículo, si me ayuda, que dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es un versículo muy conocido, pero que lo hemos tomado muy a la ligera. Porque cuando nosotros venimos a Dios, decimos, bueno, hay que esperar cierto tiempo para bautizarse, hay que esperar cierto tiempo para casarse, hay que esperar cierto tiempo para ordenarse, hay que esperar cierto tiempo como que le ponemos tiempo a las cosas de Dios. Y mucha gente te dice, bueno, para bautizarte tenés que hacer una serie de cosas, una serie de, ¿cómo se llama esto? Lo que hacen los cursos. Bueno, después no sé si vamos a tener que editar. Pero bueno, déjeme que me entienda. Pero la Biblia dice, no habla de ningún curso, no habla de esto es algo que es rompedor. Porque mucha gente a lo mejor se va a poner y va a estar como en la asamblea. ¿Sí os parece bien? No, pero yo no estoy acá si os parece bien o no. Estoy acá por causa del diseño. Y el diseño es la palabra. En el diseño está todo. En la palabra está todo dicho, todo escrito. Entonces cuando habla de esto, habla de, por ejemplo, del bautismo, voy a aclararme en esto. Cuando habla del bautismo, habla verdaderamente que dice, el que cree sea bautizado. El que cree y se bautice, ese será salvo. O sea que si no me bautizo, no alcanzaré la plenitud de la salvación. Quiere decir que primero es creer y después ya es demostración de que yo le creo a Dios. Porque una cosa es invisible y la otra es visible. Cuando yo lo invisible creo, pero cuando me bautizo le muestro a Dios visiblemente que verdaderamente estoy creyendo, de que sí que estoy creyendo, que doy el paso de fe y que mi paso de fe tiene un resultado o una muestra visible de que yo estoy verdaderamente en Dios o que le creo a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos de que ellos trajeron el arca sin destino, el arca de la presencia, la traían como si fuera cualquier cosa, la traían encima con el diseño copiado de los filisteos, de la gente inconversa, de la gente incircuncisa, como lo llamó después, antes David había conocido a este pueblo tanto que le llamó al gigante, le llamó filisteo incircunciso. O sea, gente sin pacto, gente que no tenía a lo mejor sacrificio, que no tenía a lo mejor, que no tenía esa parte que conocemos nosotros como verdaderamente el conocimiento de Dios. No les pasó nada a los filisteos. En la casa de Abinadab no hizo nada. Y ahora le voy a decir una cosa, miren lo que dice ahí que yo le pedí. El versículo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y seréis investidos por el poder del Espíritu Santo y fuego. Dice, vamos desde
dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Más arriba habla, dice, como que no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. La gente solamente leyó el versículo 7. Mucha gente a lo mejor dice, bueno, pero no nos toca a nosotros saber los tiempos. No, pero dice, pero, diga conmigo, pero, porque se escucha ahí en todo el tiempo. Dice que cuando recibiréis poder, como dándonos a nosotros a entender, a conocer y a ver de que ese será el tiempo donde comience algo nuevo en la vida de cada uno. Y encima dice de que además tienes que estar esperando en un cierto lugar. ¿En dónde? En Jerusalén. Según la palabra de Dios, tu Jerusalén es tu casa, tu iglesia, tu lugar donde tú tienes tu oficio, tu cargo, tu servicio, donde tú te alimentas, te nutres para que puedas verdaderamente recibir ese poder del Espíritu Santo. Debe de estar ahí en ese lugar. La Jerusalén. Tu Jerusalén es tu casa, porque es la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es la iglesia, la amada en la tierra. La Jerusalén celestial. Cuando habla esto, dice, y después te extenderá, dice, me seréis testigos. ¿Qué es testigo? Testigo es que verdaderamente yo pueda ser testigo, pueda ver de que el poder se ha desarrollado en mí, que el poder del Espíritu Santo me ha podido conducir y me ha podido hacer que yo me multiplique. Está hablando de una multiplicación masiva, una multiplicación a las naciones, una multiplicación en la cual no hay precedentes, porque está hablando, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando habla y dice de que del Espíritu Santo y fuego, del Espíritu Santo y fuego, a ver si me pueden buscar, el Espíritu Santo y fuego. Cuando habla de que el Espíritu Santo y fuego, cuando habla de esto, habla de que nosotros tenemos eso. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo y fuego? El Espíritu Santo y fuego es que yo verdaderamente pueda entender lo que pasó ahí en el quebrantamiento de Usa, o en Pérez Usa, en ese monte. En ese monte dice que fue quebrantado, quebrado la vida. Dice en el original, dice el quebrantamiento de Usa, dice que se partió en dos, literalmente, como que el rayo le cayó encima y le partió en dos. Y Usa era hijo de Abinadab. Usa era un hijo sacerdotal. Pero el tema es de que se familiarizó con la presencia. La familiaridad es mala. La familia es de Dios. Pero familiarizarte, simpatizar, familiarizarte es lo más malo que te pueda suceder, porque ahí hay exceso de confianza. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que le mató? Yo creo que una de las razones es el exceso de confianza, los saltos de confianza, la falta de respeto, unas cosas que a lo mejor dice, bueno, pero no le faltó respeto, no decía ninguna grosería, no está hablando de eso, está hablando de que saltándose el rey David de traer al arca sin diseño, sin destino, saltándose eso, automáticamente ya los demás que hicieron, también se saltaron todo el sistema, lo que es la forma que había que traerse. Se había olvidado, tanta familiaridad tenía con la presencia. Yo digo
esto es versión pastora Karen, que usa en la casa, en su casa, cuando estaba ahí correteando alrededor, a lo mejor que estaba jugando o creció viendo la presencia, tocó muchas veces la cajita, muchas veces, porque estaba acostumbrado. ¿Quién es el único que extendió su mano y lo tocó para ayudar a los bueyes? Usa. ¿Y en la casa de quién? Eso no es coincidencia. En la casa de quién estaba la presencia en su casa. Pero él es el único que saltó y dijo, esto yo ya lo hice muchas veces. Como diciendo, bueno, estábamos jugando al fútbol con la pelota y se fue la pelota por la caja y dice, ¿cuántas veces lo hemos alzado con ellos? Ahí ven que vamos a hacer una vez más. Pero esta vez ya no era una broma, esta vez ya no era ninguna cosa. Pastora, pero ¿cómo? ¿De dónde saca? Porque cuando nosotros entendemos esto, vemos por ejemplo que en la palabra nosotros tenemos que ver muchas cosas. No las vamos a encontrar de forma literal. Vamos a tener que ver detrás de la letra. Vamos a tener que ver lo que nos quiere decir la palabra. ¿Quién fue el único que extendió su mano para atajar la presencia? Usa. Pero como en la casa de Usa, en la casa de Abinadab, nunca la presencia hizo ni siquiera ninguna manifestación de poder, ninguna manifestación siquiera de nada, absolutamente nada. 40 años, y una de las razones por las cuales la presencia no ha hecho nada en la casa es que se habían olvidado de ella. Mucha iglesia se olvida de la presencia. Dicen buscar la presencia, pero no la traen a la presencia conforme al diseño. Porque conforme al diseño significa traerlo en los hombros. Y los hombros son responsabilidad. Poner el hombro es que yo ponga mi sacrificio. Poner el hombro, dice que cuando ellos traían el arca, después, cuando ellos sacaron el arca de la casa de Obededón, la trajeron hasta la casa de Dios, lo puso en una tienda. Luego David, antes de construir el templo de Salomón, dice que lo tenían en tiendas, no la llevó a su casa. Después ya fue de otra forma. Apartaron a todos los sacerdotes de la época, les trajeron a todos y trajeron y hicieron como debía de hacerse. Pero ahí ya había sacrificio. Más atrás, cuando estábamos leyendo, dice que traían cantores, tamboriles, el mejor concierto, a lo mejor dice que venían todos jubilosos, pero faltaba algo allí. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba el sacrificio. Porque después, cuando traen en el diseño, cuando traen ya con el destino donde le van a poner a la presencia, dice que caminaban unos pasos y sacrificaban, traían holocausto. Caminaban, mataban. Caminaban, sacrificaban. Tenían una trayectoria y un camino de sacrificio. Antes, segunda razón por la cual la presencia causó ese estrago y esa catástrofe, esa tragedia en ese día. ¿Amén? Dice dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de las dos realidades. Dice que en una casa no hizo absolutamente nada. A lo mejor Abinadab estaba solamente predicando de solamente una esfera nada más, de que hay que cantar, alabar, predicar de Dios, pero el mensaje no tenía consistencia ni sustancia. Pero después, acá está hablando de Juan el Bautista y del Señor Jesús, en Mateo 3:11. Cuando habla de esto, está hablando de la misma realidad.
yo a la verdad estoy bautizando por el arrepentimiento, pero va a venir el que es después de mí, que yo, su calzado, no soy digno de... Fíjese qué tremendo esto. Porque Juan el Bautista era experto hablando, pero cero práctica. Porque todo lo que decía, dice, no soy digno de atarte las cuerdas de tus zapatos, las correas de tus zapatos, pero de tus sandalias. Pero después, a la hora de la verdad, se confundió. Esa es otra prédica. Pero la misma realidad vemos aquí. Y esta vez la declara Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, yo a la verdad los bautizo con el arrepentimiento, pero vendrá el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo se manifestó a través de la presencia. La presencia dice que los quebrantó a Usa. Las dos realidades en las dos casas. ¿Qué es lo que causó esto? Dice de que había una casa en Obededón, la casa de Obededón. Obededón significa siervo en Edom o trabajador. Cuando hablamos esto, vamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Voy rápido así para poder llegar hasta donde quiero llegar. Vamos un poquito más atrás. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando habla aquí, habla de una serie de requisitos que nosotros podemos ver. A lo mejor esta parte como que, bueno, eso le pasó a los apóstoles en la primera iglesia. Pero no, ese es el reflejo, el modelo, la cual nosotros tenemos que vivir hoy día también, como casa, como iglesia. Vamos al Salmo 133. Yo creo que es el Salmo 133. Acá está hablando de que estaban todos juntos, que estaban unánimes, que estaban cada uno en su lugar, cada uno hacía lo que tenía que hacer. Y hay algo tremendo. Sí, el Salmo 133. Cuando lo tienen me dice. Dice 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Es lo que estaba pasando en la primera iglesia. En la primera iglesia, en la iglesia primitiva, en la primicia de aquellos apóstoles, cuando estaban, dice, perseverando en la oración, en el partimiento, dice que el pan lo comían en las casas, o sea que había pan, había palabra, y los diáconos estaban cada uno en su cargo, en su posición, haciendo lo que tenían que hacer, pero dice de que había algo que los impulsaba y era el Espíritu Santo y fuego, que estaban llenos de poder. Dice que añadían en una predicación de Pedro, se añadían 3,000 personas. ¡Qué tremendo!
tremendo. Añadir ese tipo de multiplicación es hoy día nuestra labor. Que nosotros dejemos antiguas cosas, patrones del pasado, que nosotros podamos dejar patrones a lo mejor de conducta, a lo mejor o de comportamiento que teníamos de antes y poder ser verdaderamente hombres y mujeres que sirven a Dios. De que en la mente se pueda romper toda limitación, que se pueda romper todo yugo, que se pueda romper en tu mente, en tu corazón, a lo mejor faltas de perdón, a lo mejor cosas que guardas rencor de años, a lo mejor cosas, manías, fobias, temores, terrores, todo eso se tiene que romper para que pueda verdaderamente ser alguien que pueda llegar a la presencia. ¿Cómo se rompe eso, pastora? Con el Espíritu Santo y fuego. Te tienes que ser investido. Serán investidos de poder. Dice la palabra de Dios. Es como el buen óleo. Qué tremendo esto. Ellos estaban en esta actitud. Pero hay algo tremendo, que la sustancia que los movía a ellos era la unidad. Y si vemos la casa de Obed-Edom, ¿qué hizo prosperar? ¿Qué los hizo bendecir? En 3 meses, ¿qué es lo que se desató? ¿Qué es lo que pasó en esa casa? Algo pasó. Es que estaban unidos y estaban unidos con un propósito, unidos para servir a Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que desató? Dice de que mirá cuán bueno es habitar. Cuando habla de Obed-Edom, lo hemos leído, habla de que dice que el papá tenía 8 hijos, así, y después dice que el primogénito, Semaías, tuvo como hijos, dice que eran fuertes señores y que eran padres. ¿Qué? Tu primogenitura, tu primera fuerza, tu vigor, siempre tiene que dar a luz una paternidad. Y es la paternidad. ¿Cuál será la mayor guerra que tendrá la iglesia de este tiempo? La guerra con la paternidad. Porque es una guerra que cuando uno dice, bueno, yo a Dios lo poco no sé, como Jehová de los ejércitos, como Jehová Rafa, como Jehová Elohim, como de muchas formas. Pero si le conozco a Dios como Padre, entonces tengo una responsabilidad, pero también tengo que llevar la carga. Y la carga es de llevar la presencia sobre mis hombros. Y porque eso conlleva sacrificio de mi parte. Sacrificio y sacrificio. En este punto, sacrificio de sangre. ¿Cuál es el sacrificio en este tiempo? Número 1, que nosotros podamos habitar. O sea, vivir, morar, aprender a poder estar unido al cuerpo, unido a lo que es mi hermano, unido a mi paternidad, unido en una lealtad. Dice, mirá cuán bueno es y delicioso. O sea que no solamente es bueno, sino que también es delicioso. O sea que la unidad se puede saborear, la unidad se puede ver, la unidad se vive, la unidad puede ser algo que me pueda ayudar a impulsarme a que yo pueda andar en una completa armonía. Cuerpo, alma y espíritu. Y ahora le digo lo tremendo. Lo que había en la casa de Obed-Edom. Dice, primero está la cabeza. Luego baja por las barbas. Las barbas son los maduros. Luego hasta las vestiduras. ¿Qué es lo que es las vestiduras? Las vestiduras son la gente. La gente que está en tu entorno, a tu alrededor, tiene que ser bendecida. Bendecida, bendecida. Tiene que afectar. Tienes que, como decía ya la maestra, algo tan tremendo que me gustó mucho. Y lo voy a volver a decir. Es que dice de que ella, la mujer que estaba contando de la maestra, la mujer dice que derramó al cuerpo, o sea que sobre nosotros. Claro, porque el aceite de la unción o el perfume del vaso de alabastro no es para mí, es para que baje al cuerpo. Es para bendecir al cuerpo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el aceite? El aceite de sanidad.
impondrás las manos sobre los enfermos, llamarás a los ancianos y que pongan sus manos y que le pongan aceite. Sanidad. ¿Y estos sanarán? Sanidad. Aceite de sanidad. Para reconocer, para traer a los sacerdotes, apartarlos y traerlos para que sirvan a Dios perpetuamente. Traer el cuerno con aceite y los derrama sobre la cabeza y le tiene que aceite es reconocimiento, es sacerdocio. ¿Qué es lo que es aceite? Aceite es unción. Con la unción que se pudre los yugos. O sea que con el aceite uno puede hacer correr los infiernos, retroceder todo infierno. No hay brujería, no hay atadura de hechicería, no hay atadura de ningún tipo de enfermedad, no hay ningún tipo de ojeo, no hay ningún tipo de mal de ojo, no hay ningún tipo de trabajadora de macumba, ni de quimbanda, ni de humano, no. Si tienes el aceite de la unción, ¡oh, qué tremendo! Dice que se quiebran los yugos, se parten. Pero, ¿qué es lo que es la sustancia para que tengas ese óleo fresco, ese aceite, esa unción fresca? La unidad. Tienes que estar unido al cuerpo, unida al cuerpo, ser edificada en un cuerpo, que te partan el pan en una casa. Ese era el secreto que había en la casa de Obededón. Por eso la casa prosperó en 3 meses. Y no solamente dice que la presencia la tomó David y la llevó a las tiendas, pero dice de que ellos seguían prosperando. Dice de que eran una casa de llamado, una casa de ministerial. Dice que sus hijos fueron apartados y aún los nietos de Obededón dice que eran varones esforzados, valerosos, dice que eran fuertes, dice que eran señores, pero eran padres. Cuando yo estoy en el diseño correcto, sé que la presencia tiene un destino en mi vida y sé que para qué sirve la presencia. La presencia hará que yo sea un bendecido, un prosperado, pero que esté en el servicio perpetuo a Dios. Voy a tener todo en Dios, todo. Sanidad, libertad, liberación. Voy a tener unción, voy a tener capacidad, voy a tener talento. Los dones se me van a multiplicar. ¿Qué es lo que son los dones? Los dones son los regalos que Dios te dio en la persistencia. Los dones son las cosas que Dios te dio. ¿Se pueden multiplicar? Sí, porque ¿quién dijo que no? Porque es sobrenatural, es eterno. El don, el llamado que Dios te dio se puede aumentar, se puede multiplicar. Sí, rotundamente que sí. Y a mí que me digan que no. Porque a medida que sacrificas, se te multiplica todo. Amén. Porque a medida que vas, si avanzas, y si en ese avance hay sacrificio, te aseguro que todos tus dones, todos tus talentos, tu llamado, tu ministerio, lo que tú eres en Dios, eso se va a aumentar y multiplicar. Porque esa es la regla de Dios, ese es el mandamiento de Dios. Si tienes el diseño y el destino, el de la presencia, que no es para ti, no es egoísta, no es algo que sea individualista ni independiente, verdaderamente te vas a levantar y te vas a levantar no solamente por ti, sino también por tu familia, por tu matrimonio, por tu esposo, tu esposa, tus hijos, por tus nietos, por tu llamado, por tu ciudad, por tu país y en las naciones. Dice de que ellos estaban unánimes ahí, perseverando. ¿Por qué hubo esa manifestación tan poderosa? ¿Por qué hay avivamiento de tiempo en tiempo que se cuenta así? El avivamiento en tal país, en tal país, en tal país, le llaman avivamiento. Pero ¿sabe cuál es el verdadero avivamiento? Una iglesia unida. Y unida no es estar juntos. Quiero decirte que estar unida no es estar juntos. O estar juntos por muchas cosas. Me puede reunir en una juntadera, valga la palabra, que eso ya le tenemos que meter en el diccionario RAE. Me puedo juntar
y puede ser incorrecta. Los satanistas se juntan, los budistas se juntan, los hinduistas se juntan, los musulmanes se juntan, los religiosos se juntan, pero en Dios está la unidad. Dice que le dijo, el Señor Jesús le dijo al Padre, le dijo: Padre, te ruego por ellos, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué buscaba el Señor Jesús? La unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad con el Padre. O sea que si yo estoy unida al Padre, estoy unida al cuerpo. Si tengo un Padre, estoy unida al cuerpo. Si tengo verdaderamente lo que tengo que tener. ¿Qué es lo que pasó en la casa de Obededón? Pasó que ese hombre se quedó en la historia. Dice de que el rey David se quedaba maravillado. Mire, en la casa de Abinadab estaba la presencia olvidada. ¿Quién se acordó? ¿La casa de Abinadab o David? David se acordó. Dice: desde los tiempos, ¿sabes hace cuántos años que no siento la presencia? ¿Sabe hace cuántos años que no sabemos nada de la presencia? No nos envió ni un WhatsApp. Por ahí dicen en Facebook que Dios no tiene Facebook, ni perfil, ni que. Pero yo creo que David se acordó. Y cuando estaba en la casa de Obededón, fue tal cosa tremenda que hizo en la casa de Obededón, la presencia, que dice que a David algo le picó y dijo: volvamos a la palabra, que en la casa de Obededón la presencia está causando estragos. En la casa de Obededón está bendiciendo. Algo pasó en la casa de Obededón que está dando que hablar a todo el pueblo, a los edomitas. Algo pasó. Es lo que pasa en este tiempo en tu vida. Algo pasó, algo que es irrefutable, algo que es imparable, algo que te hace levantar todos los días en victoria, en sanidad, en libertad, algo que te hace sostener todos los días y mirar hacia adelante. Algo pasó contigo. La gente dirá en un punto de tu vida, va a decir: algo pasó con esa mujer, algo pasó con ese hombre, algo pasó con esa familia. Desde aquellos tiempos, yo me acuerdo cómo era antes, yo me acuerdo cómo era antes ese hombre, esa mujer, esa niña, ese joven, yo me acuerdo. Pero algo pasó, algo me interroga, algo dentro mío. Quiero investigar qué pasó, porque está bendecido, está prosperado, está sano, está alegre, está feliz. Ya dejó de ir a los médicos, ya dejó de decir malas palabras, ya dejó todo lo malo. Quiero ir a donde va. Quiero estar, quiero experimentar eso que él tiene o que ella tiene. Porque los veo diferentes, porque los veo que ellos están totalmente en otra cosa. La casa de Obededón fue un referente para ese tiempo. Que tu casa, tu vida, tu iglesia, tu lugar de la presencia sea un referente para esta gente de esta época. Que tu casa, tu vida esté llena siempre del poder, porque tú estás investido por el poder. Quiero orar en esta mañana. Vamos a estar orando. Y la gente que nos está viendo puede estar mandando un mensaje, aún si es que lo ve después de estar en directo. Vamos a orar. Póngase de pie esta mañana. Sabe que Usa había perdido toda sensibilidad a la presencia. Voy a orar para recuperar